acta notarial, que diría un jurista, dice 13. Con la cueva Gina de San Saturio, y su leyenda solar del jorobadito, Conf. Teosof. Y, capítulo de religión, leyenda y mito. Con varias otras mansiones ginas en diversas partes de Andalucía, y c. 10. En toda Asturias, y c. Villa octavo de la parte primera, o por mejor decir, en España entera, como país genuinamente gina en sus toponimias, en sus leyendas, en su historia y hasta en muchas de sus costumbres, cosa evidenciada en 1000 páginas anteriores de los tomos aquellos. No queremos dejar de consignar, sin embargo, otro hecho gina que leemos en un hermoso manuscrito con el ex-libris de don Feliciano Ramírez de Arellano, marqués de la Fuensanta del Valle, y que lleva el título de Memorias y Antigüedades de la M.N.A. Ciudad de Tudela de Navarra. En las páginas 138 a 201 se dice: el año 1564, a 17 de noviembre, se tañó milagrosamente la campana de la iglesia del lugar de Fontellas, teniendo atada la cuerda y haciendo un día muy sereno de aire. Tañóse estando la iglesia cerrada, cuyo prodigio repitió la campana en distintos tiempos, pues la primera vez se tañó a las 12 del día, dando 3 campanadas. En la segunda la vieron ocularmente, estando registrando y atando la soga de la dicha campana, y a estas y muchas diligencias más que hizo el lugar superó la novedad, porque continuó tañéndose varias veces. Esta noticia es extraída del proceso e información de testigos, que recibió don Miguel de Lerma, vicario general, con su fiscal don Diego de Calahorra, y está en el archivo del canal de esta ciudad bajo la letra I, fenómeno idéntico al de las campanas de Velilla B. Par. 132. También en un manuscrito de varias apuntaciones y noticias, que conforme sucedían las asentaba don Jerónimo de Cabañas, vecino de esta ciudad, está sacada la siguiente. Domingo a 10 de enero de 1588, entre 2 y 3 de la tarde, a legua y media de la barca de Castejón, yendo a Corella, hacia la mano izquierda, en el monte que llaman del Cierzo, se aparecieron 4 escuadrones de hombres muy grandes, que salían de la tierra vestidos de negro. Se aparecieron 3 veces. La primera salieron como 40 o 50 hombres y se volvieron a sumir bajo de tierra. La segunda vez de allí a poco, hacia la misma parte, volvió a salir otro escuadrón de gente 3 veces mayor que el primero, y en medio se vio un hombre mayor que los otros, que era blanco y caminaba hacia el Ebro por espacio de un credo, y después desaparecieron, pareciendo los que tan espantosa visión estaban mirando que tragaba la tierra. De allí a poco se apareció otro ejército de gente, mucho mayor que el primero y segundo, a la misma parte y dividido en 2 partes, con una bandera muy grande y azul, y estándolos mirando se volvieron a sumir bajo de tierra. Y de allí a poco rato, hacia la misma parte, a trecho de 2 tiros de ballesta, de donde se mostraron los otros ejércitos y gente, se vio salir de improviso de la tierra otro ejército y multitud de gente sin número, cosa espantosa y mayor gente que los demás que habían visto antes, y caminando hacia la misma mano izquierda, a la vuelta del río Ebro, anduvieron por espacio de un cuarto de hora, y después desaparecieron como los demás. Todo esto vieron Prudencio de San Pedro, vecino de Tudela y teniente de justicia, y su cuñado Jerónimo de Aibar, vecino de Batierra, y la mujer de Prudencio, hermana de dicho Jerónimo, que se llamaba Catalina de Aibar, y de ello hacen fe y testimonio otras personas de Alfaro, afirmando vieron lo mismo. En confirmación de este espantoso caso, en el mismo tiempo que acontecieron las visiones arriba dichas, se dice que en la villa de Alfaro se hundió o simó como espacio de una era de tierra tan honda que no se podía ver el suelo, y que allá abajo se oía como un gran ruido de agua que corre. Este fue un prodigio, oculto a nuestro entendimiento, que solo Dios sabía su misterio. Como se ve, los buenos hebreos de Tudela seguían pensando en cosas como en capítulos anteriores transcriptas respecto de Elías y Eliseo, o bien como los ángeles exterminadores de la noche pascual en Egipto, los abadones exterminadores del Apocalipsis. Insistir en tales detalles resultaría aquí imposible, pero es obligatorio, en cambio, hacer una confesión, a saber, que el punto de partida para nosotros ha sido uno e indiscutible. La filología, como una de las columnas más fuertes en que ha de apoyarse el edificio de la revisión teosófica de la historia del mundo, historia esencialmente falsificada desde los buenos tiempos de Heródoto y de Eusebio. Mas, como el lector no está obligado a creernos bajo su palabra, vamos aquí, a guisa de ejemplo, a dar una prueba de ello, relativa a una sola letra del alfabeto, a la A, de la que vimos no pocos particulares al hablar de Aca Larentina y de otras palabras conexionadas con ella que empiezan con la misma letra.
La es la primera letra de todos los alfabetos de origen ario de la quinta raza raíz, semitas inclusive, pues que en el primitivo lenguaje jina, calcidio numérico, su valor fue siempre el de la unidad suprema, amónada, el fuego, el logos unitario, frente a Geo, símbolo de la nada todo, o el cero, es decir, de la divinidad abstracta e incognoscible, de donde todo emana y a donde todo vuelve después de su ciclo evolutivo. Por eso es el alfa de los griegos y la Aleph de hebreos y cristianos. Pero aquí precisamente empieza su cabalístico carácter jina. En efecto, en clave astronómica, este último nombre de Aleph, que significa toro o vaca, proviene de que, a empezar el pueblo hebreo su historia, que no es, ni por sueños, la del mundo, sino la de la expulsión de esta raza de la Ariana, por su sensualismo, el toro era el primer signo de la eclíptica, como unos 2000 años después próximamente ya lo era Aries, el cordero Ra, y unos 5200 años más, ya el punto vernal o de primavera, pasó, a su vez, a Piscis, coincidiendo así con la época del cristianismo, quien por eso hubo de tomar al peso ictius como símbolo iniciático de reconocimiento, cual aún se ve hoy en las catacumbas. Esto constituía así un modo emblemático de consignar las eras desde muy antiguo, por ejemplo, entre los asirios, quienes, al poner en lo alto de sus estandartes al signo Sagitario, marcaban su antigüedad de hace hoy unos 2 o 13.000 años, que son los que han transcurrido desde que Sagitario era el signo más alto, hoy el más bajo, de la eclíptica. Aleph, pues, era el jeroglífico del toro parsi, y por eso se representó primero con una invertida o a la primitiva sabiduría. Sin embargo, había antes de todo esto seriado los jeroglíficos de las letras de este modo, y a partir del 0 o primero, la mónada 1, constituyendo con la olio yao, el logos unitario. Segundo, la guado a, el logos manifestado, tao. Tercero, la tríada o. Cuarto, la manifestación de la divinidad en la materia o tetraquis, maya, ilusión. Quinto, el acasa primitivo fuego, a, el pensamiento. Sexto, las aguas de Chaos, en las que dicho fuego ascua de oro wagneriana se manifiesta, y, capitán Xi. Es decir, la AA que ya aparece en las notas etruscas de Ennio, y que por eso es inicial de cerca de 1 millar de palabras, todas relacionadas con el agua, y de las cuales, en enciclopedias como la de Espasa, pueden contarse un centenar esta AA. Además, sufre pequeñas modificaciones, tales como la forma actual de la Aleph en la que se crea un verdadero nexo como los del sánscrito, en la forma de Arya, o Ara, con la R o eta femenina para mejor caracterizar al agua, o agua, por el mismo motivo, y en personas e hindúes, sustituyendo la segunda por la letra siguiente B, que es la letra de la guada, sustitutiva del signo A o invertida acaso para recordar jeroglíficamente el gran misterio acuático de la cariocínesis celular que, por el fuego y el agua, hace 2 células de una, cosa que no ignoraron aquellos primitivos iniciados, como lo prueba el mito de Osiris Tipón que en otra parte puede verse, if, página 410, y hasta hay una triple A en ciertas monedas romanas, quizás significando ya la tierra. La AA, en fin, enlazada con su propio nexo, por redundancia muy frecuente en las lenguas, o más bien por presentarse, a la vez, en las dos formas, da lugar al notable jeroglífico de An o las aguas, de las que las enciclopedias traen centenares de palabras derivadas, a las que no podemos descender ya aquí. Basta, en efecto, lo apuntado para afrontar ya el difícil problema del jeroglífico de los jinas, que podemos concretar en estos términos. Primero, el jeroglífico ario de Yo del signo lingual védico Otto, del que dedujimos tantos otros en las páginas 122 y 320 de Gentes del Otro Mundo, entre los etruscos principalmente, o sea entre los creadores de las letras unciales y de la numeración a Roma, únicos rasgos escriturarios que, para no complicar, venimos usando en este capítulo, pudo tomar la forma del cuadrado y de una de sus diagonales de la que, como ya vimos, se forma, por participación, Labo Iams, Jano, prototipo de todo nombre jino o jaino. Segundo, la palabra jina que venimos empleando no es sino la castellanización de dicha palabra latina. Su verdadera escritura, derivada del parsi y el árabe, no es fina, sino jin, y así la vemos empleada por muchos autores, y en sentido de genios más bien maléficos que benéficos en las 3 religiones occidentales. La judía, la cristiana y la maometana, lo contrario de lo que sucede en la budista, hindú y jaina, donde los maruts, que tantas relaciones guardan con nuestros jinas, son objeto de religiosos himnos en los Vedas. Tercero, otra forma de descomposición por notaricon, es decir, por lo que llamar podríamos taquigrafía ocultista.
De aquel cuadrado es la de BNB, al modo como vimos en la palabra Ana, que, con la S del círculo circunscrito al cuadrado, invertido, por supuesto, y girado 180 grados uno de los semicírculos sobre el otro, como ya vimos también al deducir el jeroglífico de Isis del de Yo, nos dan la sagrada palabra BNBSO1, con la que representamos a la mónada, manifestada luego como logos en la duada. Cuarto. Anteponiendo a este último jeroglífico la 1, ya que antes se le pospuso al primitivo BNB la de Yo, tendremos IBMS, JBNBS o LBNBS, el masculino originario del femenino Juno y Luna, por cuanto es sabido que la Luna, en el sentido cosmogónico ocultista, es masculina, Deus Lunus, como que su masa gira en torno de la Tierra a la manera del espermatozoide masculino antes de fecundar al óvulo con su caída, así como es femenina en el sentido antropológico, ya que es la madre de las mónadas humanas, que de ella pasaron a la Tierra al comienzo de la presente cuarta ronda o ciclo astronómico. En cuanto a Juno, podemos decir lo mismo, por cuanto antes de designarse así a la celosa esposa del Júpiter antropomórfico pagano de los últimos tiempos, no fue sino Ana, era o Diana, la luna, esposa del dios Junus o Jano, que diera su nombre al mes de la apoteosis solar, Junius, el mes de las calendas, nonas e idus de Jano o Junus. Quinto. Es sabido que el sánscrito, padre, no hermano, del griego y latín, como se cree, tiene 7 vocales breves y otras tantas largas que pasaron a sus lenguas filiales, pero perdiéndose más y más, o aconsonantándose. Así, en griego quedaron la O, omicron, breve o pequeña, y la U, omega, larga o grande. La E, breve o epsilon, y la H, larga o eta, mientras que la A, I, alfa, iota y upsilon, degeneraron, quedando como breves y largas a la vez, aunque con distinto espíritu en unos casos que en otros, auxiliándose con los llamados diptongos, y aconsonantándose como la I, iota, que pasó a, xi, y a una X, G. Además, de igual modo que en sánscrito, las dos vocales ru y ru, breves y largas, pasaron a las semivocales p y a, ro y lambda, de donde derivan nuestra r y nuestra l, sencillas o dobles, con todo lo cual, las 14 vocales sánscritas siguieron, más o menos encubiertamente, disminuyendo de un modo considerable el número de las consonantes, que era de 34 en aquella lengua. Con estas observaciones previas resulta notorio que la religión hindú-olin, como la religión laína, la grecorromana primitiva de Lana o Luna y la primitiva de Yao, luego degenerada en el falecismo geográfico de Yoebe, la chica del Tao Te Ching, o Qin, etc., no son sino facetas de una sola religión sabiduría originaria, la religión natural o de los jinas, el jainismo o más bien cainismo, según las exégesis que hiciéramos en el comentario del capítulo I, tomo cuarto de esta biblioteca. Sexto. En todas las religiones troncales, además, se nota la particularidad de que la W es separada sus dos letras por una tercera, que, ora es la H, o eta, como ya vimos, ora es la segunda letra del alfabeto, B, o beta, dando lugar en un caso a toda clase de desinencias, femeninas o acuáticas, y en el otro, a conceptos masculinos de paternidad. Así, el primer Taba que encontramos es el Abba Zeus o sea Júpiter, Yopitar, Yoebe, no el anciano de los días o Padre Supremo, sino la primera emanación o cepilot cabalístico. En Sop, Aenus, Eneas, Jana o Jano siempre. Como, por otra parte, este Zeus, Ceruanas o Zoroastro original es la fuente del número, todo instrumento primitivo de cálculo, aparato matemático calcídico, se llamó, por su augusto nombre, Abaceus o Abacus, el ábaco, siendo uno de los más sencillos de estos la famosa tabla de Pitágoras para los productos de los 9 primeros dígitos. De aquí las maravillas que se leen acerca de los ábacos en las enciclopedias, empezando por el Tratado de Álgebra Talmuchabala, escrito por Leonardo de Pisa, Fibonacci, cuando, ya iniciado, regresó de Oriente, y en el que los ábacos se conjugan con sus respectivos planetas quizá desde los tiempos de la misma Atlántida, cuando no se soñase siquiera cambiar, como los paganos de los últimos tiempos, los dioses números planetarios por los dioses hombres de los diversos imperios en los que el gran imperio Atlante se descompuso. Los Abantes, hijos del perspicaz Linceo, último duodécimo rey zodiacal de Argos, y de Pernestra, y entre los cuales se cuenta el Parsi iniciado Parsifal o Perseo, siendo hasta 6 los griegos divinizados en este último nombre, no son también sino los primitivos hombres arcadio-caldeos, y leónidos, jainos, etc. Pues con 100 otros nombres jinas pueden ser designados, cantados como héroes incomparables en Hesíodo, Homero, Heródoto y otros muchos autores clásicos. Todos, en efecto, eran orgivos o arios lunisolares primitivos.
Todos, como tales jinas, custodiaban al auro vellocino de la religión primitiva cuando fueron arrobados con sus naves los helenos o selenos, es decir, los hombres lunares posteriores. Dan, Dizanocan era otro característico nombre patronímico de los Abantías, que les acredita igualmente de jinas. Y como tales jinas aparecen doquiera, por ejemplo, los sabangas de Nigricia y Filipinas, los sabanquis guaraníes, los sabanas mauritanos, astures y gallegos, los sabanos de Colombia, los Aba.ta de Libadía, con su templo de Apolo junto al Parnaso, abánticos, pueblos solares de la isla de Negroponte, de la Eubea, la Fócida y la Galia Cisalpina. Por otro lado, Abanto aún es una palabra del léxico popular español para designar al milano aguilucho, en contraposición con el cuervo, y en sentido figurado, a la persona impetuosa y potente que arrolla todo cuanto se opone a su paso, rasgo característico de los héroes, y abatas en griego designaba lo inaccesible, lo inasequible jina, en recuerdo de la inescalable mole egipcia que sirviera, dicen los diccionarios, para tumba de Osiris, o sea, en suma, la montaña o pirámide iniciática lugar del temeroso toro o vaca la consabida vaca pentápoda hindú, en honor del cual, acaso los primitivos vascos dieron nombre a la montaña de Trianos o Trianas, Bilbao, mencionada como la más rica por Tinio. Abas Abantis también es nombre de un gran iniciado que tuvo estatua en el templo de Deifos. Es el cisne de Diomedes, el hijo de Poseidón, y el productor del frenesí sibilino romántico, después confundido con la epilepsia, y de Aretusa a la Arentina, Marta, etc., como vimos. Un centauro, émulo de Quirón el instructor. Otro Ergina compañero de Eneas. Un rey y un monte de Armenia. Un sabio tío de Mahoma. Un nombre patronímico de los Yarosares de Persia. Un célebre rapsoda troyano, etc. Abascantes, en fin, es una palabra griega que bien pudo derribar de los acadios o vascos occidentales de aquellas comarcas, pues que, según se consignan las enciclopedias, viene del verbo vascain, fascinación, seducción, magia mala, idea. Partícula privativa, con lo que vuelve sobre el tapete el famoso Gusgosabak, Jain de toda nuestra costa cantábrica, de gentes del otro mundo, introducción. El zafiro abacocha, azul del lago, es otro nombre bien extraño entre los del Quichua, porque refleja en su color azul oscuro la alta espiritualidad gino o celeste, que también es el color de la atmósfera en las grandes alturas. ¿Quién es, en verdad, el que con tales coincidencias no se siente asombrado? Verdaderamente que aún no hemos empezado a deletrear en la lengua del ocultismo. Séptimo. Por último, entre las numerosas palabras jinas que saltan por doquiera se abre un diccionario, tenemos las de Acra y Agra, merecedoras también de especial atención, porque entrañan la eterna contraposición de lo masculino y de lo femenino, expresados, respectivamente, por sus sílabas akia, puesto que la terminación rales es común, y ya sabemos, por otra parte, a qué atenernos respecto de ella. Acra es altura en celta, griego, latín, árabe, etc. Por eso, desde las humedades floridas en las que culmina apoteóticamente la planta, hasta la ciudadela inexpugnable que desde allá arriba parecía proteger a la ciudad de sus faldas y llano, cual el padre a la familia o el ave a sus polluelos, todo era cruciagra, y los orígenes mismos de estas ciudadelas, con todo cuanto se refería al misterio de los pitris o padres, solían cerrarse en emblemas, acrósticos o jeroglíficos, porque acrosacra equivalía a punta, altura, promontorio, algo excelso, agrio, fuerte, en fin, ya que, como dijo nuestro Bacte, por tales asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento. Así, en el Acra de la Ególida, dominando el azul horizonte del archipiélago de la manera que aún se ven las ciclópeas construcciones de la península calcídica, se alza orgulloso uno de los más viejos templos jinas, el de Junusera, y promontorios de igual nombre fueron los de Carmanía, sobre el lago Meotis, el de Ercania en el Orontes, el típico de la Arabia, el de junto a Antioquía en la Mesopotamia, con tres grandes ciudades a sus pies, el de San Juan de Arce y el célebre de Brindisi en la Magna Grecia, frente por frente ya de las costas griegas. El Acra Batania de la Idumea y el de entre Neápolis y Jericó, como el Acrat de la primitiva Persia junto al Caspio, con los pensiles y observatorio que siglos más tarde creaba II el Grande, y nuestra propia Acra Leuca mediterránea, hoy Peñíscola, no son sino recuerdos santos del primitivo culto samariano o samaritano de las alturas solares hindúes, meta a la que no se llegaba ni se llega sino después de haber apurado los 4 períodos del ascetismo iniciático que se llaman akramas, o sea físico, intelectual y espiritual escalamiento de la altura. Por eso también, cuando al masculino acra se le agrega la sílaba ga femenina, se forma el nombre de acragas,
que, si por una parte significa el nudo o enlace de los dos principios eternos de la vida, por otra designa también aquel hijo de Júpiter olímpico, el dios de la altura, con Astérope, la bella oceánida en cuyo honor Acragas fundó la ciudad lunisolar de Agrigento, con su templo pelágico de Júpiter Polios o Polideus, ciudad que se repite con sus correspondientes monte y río de igual nombre en Lidia, Eubea, Etolia y Tracia, y que tuvo sus gemelas ciclópeas en las celebérrimas de Selinoute y Tauromenio en Sicilia. Las de los volscos, érnicos, eques y demás aborígenes del centro de Italia, llamados Norba, destruida como tantas otras cosas análogas, libros civilinos inclusive, por Sila, el aristócrata loco romano, Preneste, célebre en la sublevación de Mario el joven contra aquel asesino de su padre, y más aún por los actos necromantes de sus templos que aún se recuerdan bajo el nombre de suertes prenestinas, Túsculo, Fiesole, Sigunio, Alatú, Belles, Feretino, Luna, Atino, Cara, Arpinum, etc., sin contar las de Tarragana, Numancia, El Bierzo y tantas otras de nuestra península, que tienen en cada altura una acrópolis pelágica o helénica, tanto que por ellas, o sea por sus castillos, reedificados muchos siglos más tarde, en la Edad Media, sobre las ruinas acropolitanas, hubo de llamarse Castilla a la región central de España, emula de la región hindú del Penjab, de donde, según en otro lugar hemos indicado, ver Capitán If, son seguramente originarias, debido a la invasión celta o calca de hace cerca de 5000 años, cuando la raza solar venida de la Ariana echó sobre sus hombros de Hércules la terrible tarea de civilizar, dirigir y salvar a los degenerados pueblos que habían quedado sumidos en la barbarie más abyecta a raíz de las últimas catástrofes atlantes. Acricio, en fin, como otra de las variantes de Acra, es el nombre asimismo del hijo de Júpiter y padre de Laertes, o sea abuelo de Ulises Hércules y bisabuelo de Telémaco, en la griega genealogía épica, también lo es de aquel Acricio, rey de Argos, que como descendiente de Danao, hijo de Júpiter y de Ocalea, variante de Leda, la princesa Oca, la compañera eterna del consabido Cisne, vivió en eterna lucha con su hermano Preto, el obscuro, el negro, aún desde el vientre de su madre, pues eran gemelos, cual los respectivos héroes del eterno mito del día y la noche, clave astronómica, de lo radiante y lo latente, clave física, de lo recto y lo curvo, clave geométrica, de lo positivo y lo negativo, clave numérica, de lo invasor y lo invadido, clave histórica, de los ácidos y las bases, clave química, y de lo masculino con lo femenino, clave fisiológica, que vemos igual en el Esaú Jacob de los hebreos que en el Pollux Castor de los griegos, o en el Remo y Rómulo romanos, etcétera, etcétera. Después de la palabra Acra vengamos a la de Agra, o más bien Aga, su gemela, empezando por consignar que la letra C o A, fuerte, gutural masculina, tiene su contraparte en la G, dulce, gutural o de segundo grado o femenina, y así, a la manera de lo que vimos con Acra, Aga y Agra sirve de típica radical a todo lo inferior, lo relativo al aqua contrapuesto y femenino. Por eso hay docenas de ríos y ciudades Aga en Siberia, Etiopía, Egipto, Nigricia, Argelia, Turquía, Brasil, etc., y Aga es señor de la ciudad, caudillo en turco. Agasio o Gaisios se llamó además a los antiquísimos etíopes blancos del Mar Rojo y el Nilo, como hijos de las aguas primitivas, o secuaces de la doctrina Gama, que también se lee en el segundo Pitaka del canon sagrado budista. Pero no paran aquí las concordancias filológicas, como verá el lector si está adornado para ello de la suficiente paciencia. En efecto, Agaberta es la vis melusina o Uganda medieval, y Agadeo o Gadea es la vis caldea, que dio nombre al famoso Raval de Sipara o Sipara, la ciudad de las estelas o Sipos, el cerámico caldeo, como si dijéramos, al norte de Babilonia, consagrada a Venus Anuniti Soma o Samas, la luna, dividida en dos partes, la Acrópolis y la Iópolis, por el canal Nahar, a la manera como lo estaban todas las ciudades antiguas, incluso, según vimos, la propia ciudad inca del Cusco, y por eso las enciclopedias nos dicen que se conocen distintos sobrenombres de Agadea anteriores al primer imperio caldeo, nombres solares todos, añadimos nosotros, tales como Satyaganisariu, la imperial ciudad de Ganesa que diría un budista, o la Gama Arcana y las Agamas Shastras de los védicos Upanishad. La patria del anciano Sargón, célebre por su biblioteca, que alcanzó por lo menos hasta el siglo VII antes de nuestra era, y cuyos ladrillos cuneiformes aún son en el British Museum la desesperación de los doctos, todo con arreglo a la etimología griega de aganos, que significa logina, lo maravilloso, incluso cuando sirve para designar a aquella celeste Agalis, doncella de Corfú, cuyas obras cita con encomio teneos huidas, o esa otra palabra también griega de agalma o gallo, cuanto agradar y maravillar pueda, desde el trípode o el mono
monolito que el Yagal mató y Apollonius de las cercanías de Mileto, hasta el perfume mismo del Agáloco, la madera de halo quemada en los sacros fuegos de las vestales. Solo los nombres de los dioses Agao lunares llenarían un capítulo. Así tenemos a la autoridad religiosa lunar de Aga el Arana, literalmente la magia del fuego producido por el Arandi, o por la rotación de la madera dura sobre el agujero de la blanda, que no la purísima del rayo de sol encendiendo el fuego sagrado al incidir sobre la gema olente del sumo oficiante, y a sus agalegas o procedimientos mágicos que hoy dan nombre a unas islitas del océano Índico. Tenemos también a Gameda, hechicera lunar, hermana del sol, que, emula de Circe, componía nefastos brebajes para transformar en bueyes a los hombres que caían bajo sus sensuales hechizos. Los bueyes de aquel establo de Ogías, rey de Élida, su padre, cuya limpieza o purificación fue uno de los 12 grandes trabajos de Hércules, a la manera como se lee en la Teogonía de Hesíodo, en la Ilíada de Homero, y en 100 pasajes de nuestras tradiciones de Blanca Flor y de las Parsis de las Mil y una Noches. Otra tradición, al hacer la esposa del Amulio romano, nos revela claramente en qué pudo consistir el destronamiento de Numitor de la leyenda de Roma. Tenemos de igual modo a Gámedes, el greco asiático, hijo de Estínfalo, o sea de aquel monstruo lunar que en una laguna mantenía negras aves del mal con carne humana, hasta que Hércules acabó con ellos también en otro heroico trabajo. Y a la Gámedes, hijo de Ergino Vercinio, tenebrosidad de la selva, rey del Orco y hermano del cíclope Trofonio, por cuyo antro Nibelungo ya vimos penetrar a Telémaco, cerrando con una piedra enorme, la cúbica o iniciática, las entradas al tesoro del rey de Ilistrix en Beocia, el tesoro troyano de Ilión, también muerto por Hércules. Viene, asimismo, a nuestras mentes Agamenón, o Mnemon, personaje de egipcio abolengo, hijo de otro Nibelungo, de Atreo, el riquísimo rey de Micenas, Tirinto y Argos, bisnieto del atormentado Tántalo y hermano del Menelao de Esparta, a cuyo lago se refugió huyendo de Tieste, y cuyos tesoros, simbolizados en Helena o Selena, la religión lunar, se apresuró a robar luego París, dando lugar a la célebre guerra de Troya y a toda la complicada trama kármica del sacrificio de Ifigenia, de los furores de Orestes, de los crímenes de Egisto y de las leviandades de Clitemnestra. Contamos, en fin, con los Agad, nombre genérico lunar de los bíblicos amalecitas. Agapita, uno de los nombres con los que aman, o Anuman, el dios monio aliado de Rama en el Mahabharata, figura en el bíblico caldeo libro de Esther, Olstara, la estrella Parsi. Agakan Maoyati, el viejo de la montaña del Líbano, iniciador de los fundadores del templo en los misterios lunares que poseyeron. Agaleas, seudónimo de un célebre gramático alejandrino del siglo XI de nuestra era, de la escuela de Aristófanes de Bizancio y comentador de los muchos misterios lunares que se leen en Hesíodo y Homero bajo velo histórico. Agamiamoc, divinidad peruana equivalente al Pachacamac inca, y como él sin templo ni culto. Agapenor, hijo de Anseo y rey Arcadio de Tegea, que asistió al sitio de Troya y participó del collar de la armonía, don celeste que equivocadamente se dice le fue funesto. Agatolemo Ptolomeo, uno de los 50 hijos de Egipto, o gran iniciado, al modo de Triptoleno, el inventor del arado, que casó con la Danae de Girena o Sirena. Agares, demonio de la luna. Agastya, el célebre Brahman de los Puranas, hijo de Mitra o Varuna y de la ninfa Urvasi, fuego inferior o lunar, personificación a su vez del fuego de Agni Vasista, su madre, que transmitió a sus sacerdotes ermitaños, después de vencer a los Raksasas o titanes de Lanka, Ceilán, y a los Vindyas o lemures, hindúes, y cuyo prototipo español, por haber derrumbado el monte Vindhya, es Vuelcacerros, el de la leyenda de Juanillo el Oso, Conf. Teosof. Y, Par. 225. Agatón, el Damón bueno, Argivo, constructor del templo de Delfos e implantador de sus misterios aprendidos de su maestro Xenodoro, el hombre solar. Agatic, espíritu lunar o del, contrario al del bien, o Genar, el Gina de los Ogas o Over mascareños y al que se ofrecen sacrificios humanos. Agatilio, el más lunar de los sobrenombres de Plutón. Agatino, seudónimo de un gran médico espartano, discípulo de Ateneo en el siglo I, fundador de la escuela teosófica de los pneumatistas o espiriludistas, y de los episintéticos, o comparadores de las religiones y las ciencias, entre cuyos discípulos se contaron Herodoto, Teodoro, Arquígenes y muchos sabios romanos, entre los que produjo gran revuelo espiritual. Agation, genio de la medianoche, en forma, hora de hombre, hora de bestia, y cuyos talismanes tienen una media luna en su extremo inferior. Agatirno, hijo de Olo, o sea negro espíritu de las nubes, con reino en la Gatirnia de Sicilia.
Agatirsos, los Picti, de Virgilio, Germanoescitas y Sármatas, hijos de las necromantes amazonas, y conocidos con los nombres lunares de Indaptirsos, Tisagestos, Marsos, etc. Aganice, rey iniciador de Tesalia, que predecía los eclipses. Agalarea, ninfa de Ptolomeo Filopator, se dice, pero más bien su Helena o Numen, al tenor de las que se atribuyen necromantemente a los adeptos, y que no son sino símbolos no humanos de su celeste espíritu, al tenor de esa divinidad bienhechora que se llamó Agatomón, espíritu de las aguas de Chaos. Agatón, abnegado hijo del troyano Príamo. Agavea, la hermosísima hija de Cadmo. Adán, el Cadmón cabalístico, y de armonía o cosmos, que tan importante papel juegan los orígenes lunares de las bacanales y también en las iniciáticas tragedias de Esquilo, y no hablemos de los nombres Agá, con o sin aditamentos de ciudades, lagos o ríos, porque sería no acabar. Baste decir que en solo una enciclopedia como la de Espasa hemos podido contar casi un centenar, repartidos por todo el planeta, como cuantas cosas hacen referencia a la religión primitiva, y trascendiendo de tal modo su origen lunar del Penjab o la Rasputana, que hasta alcanza esos lunares instrumentos primitivos que se llaman la gaita, agajar, a la flauta, agada, a la guitarra y al violoncelo turco, agaligman o galkeiman, con lo cual podemos llegar a establecer, por último, el nexo con dos palabras agustas en la tradición y la historia. Las 9 Aganipes o musas del Helicón, el monte solar, de Beocia, como divinas inspiradoras del arte y las leyendas parsis, arámeas, hebreas, árabes, etc., llamadas agadas. Agadas o sagadas son, entre los rabinos, la parte más esencial del Talmud, enseñanza de las sagas, sibilas, pitonisas o profetizas, a bien decir, al lado de las halacas en la Mishnah, o parte estrictamente dogmática y legal, pero, en realidad, como hijas directas, aunque de mil modos profanadas, de las primitivas tradiciones jinas o solares que ya los antiguos bardos de todos los países históricos cantaban sin entenderlas, como dice Roald Brash, y que han servido de base inspiradora absolutamente a todas las obras maestras de la historia. Mahabharata, Ramayana, Ilíada, Eneida, Odisea, el poema primitivo de Alcide, no el Cid de Alfonso VI, sino Hércules, las Mil y una noches, la Biblia, el Talmud, el Corán, y, en fin, otras, cual las del Quijote, La vida es sueño, etcétera, etcétera, no son sino obras eruditas de este y el otro genio que en ellas se inspiró. Todo verdadero agadista, léase novelista en el más alto y puro sentido, tiene que ser un efectivo taumaturgo o un aspirante a tal, porque en la agada está la esencia de toda poesía, de toda música, de todo teatro, de toda obra inspirada, en fin. Capítulo XX. La cuarta de las interrogaciones de la Esfinge. El gran día ensoñado por Claude Bernard. Ojeada retrospectiva por las páginas del presente libro y los 3 postulados del mismo acerca de un segundo cuerpo que sobrevive a la muerte, un segundo mundo superior al que con esta se pasa, y unos seres jinas que moran en dicho mundo. Resumen de los hechos jinas anteriormente expuestos y de otros 1000 cuya numeración es imposible. Aladín, el jina de Alaisan Genavío, el jina de Dios. Jinas asturianos, vascos, orientales, americanos, austríacos, húngaros, árabes, romanos, griegos, etcétera, etcétera. Enseñanzas de Atkins en su Chinese budismo. Más y más palabras relacionadas con los jinas. Los astomos de Plutarco y Ferécides de Samos. A las 3 famosas preguntas de la Esfinge te van a que añadir una cuarta, relativa a con quienes convivimos sin saberlo en este nuestro mundo. Elementales y jinas. 2 maneras de considerar al mundo jina. El ángel de la guarda maometano y cristiano. La luz de la conciencia y nuestro gran jina dormido. Plenitud, el optimista breviario de Amado Nervo. La piedra filosofal no es sino el principio de la sabiduría jina. La presente edad, egoísta y materialista cual ninguna, al no alzar jamás los ojos de la tierra, aleja, con su insensata ceguera, el advenimiento de aquel gran día soñado por el sabio Claude Bernard, día en el que el fisiólogo, el filósofo, el matemático y el poeta hablen un mismo idioma trascendente, entendiéndose a maravilla unos con otros. Pero, inter en el mundo, en su loca carrera, no rectifique su desvío hacia estas magnas cuestiones, siempre tendrá sobre su pensamiento y su corazón el pavoroso enigma de la muerte, porque como no vive santamente, y no investiga poco ni mucho en el magno problema, no puede morir con el ánimo sereno de quien sabe, como todos los arios, que no hay más diablo que nuestro propio cuerpo tentador, del que triunfamos con la muerte, renaciendo en cuerpo espiritual o jina, como nos ha dicho San Pablo.
Nuestra conciencia, sin embargo, no nos remuerde de haber obrado así en el curso de este complejo libro, en el que, como reza su título, hemos pretendido nada menos que el matar a la muerte, como lo pretendiera y consiguiera este último iniciado cristiano, émulos de aquel bravo caballero de la historia de Clarel Florisca, que, en batalla descomunal con el sufrimiento, disfrazado de ajustador también, no halló otro medio para vencerle que el de hacerse el amigo y el hermano del sufrimiento mismo. Nosotros, que físicamente o como mortales habremos de rendir a la parca nuestro tributo, creemos haber matado a la muerte desde el momento en que, guiados por aquella enseñanza y mil otras análogas, nos hemos convencido de toda su mentira, haciéndonos casi su amigo así. Y, deseosos de comunicar semejante convencimiento a nuestros lectores, hemos escrito este tan abigarrado como sincero libro, apoyándole en estos tres postulados, demostrados 100 veces y siempre demostrables, que nos es obligatorio el recordar a guisa de resumen. A. Que, presidiendo a todas las funciones de nuestro cuerpo material o químico y visible, hay otro cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, ordinariamente invisible, que sobrevive a la muerte física según la enseñanza unánime de las religiones, del espiritismo y hasta del propio sentido común no pervertido por las cobardías materialistas. A corroborar semejante postulado se han dirigido los capítulos y al séptimo del presente libro, capítulos en los que, con la enseñanza unánime de diversos iniciados, tales como Pitágoras, Platón, Plutarco y San Pablo, se han simultaneado las novísimas conclusiones de la hipergeometría y del método analógico, que es el método más fundamental de cuantos conocen nuestra propia ciencia positiva. B. Que dicha supervivencia de nuestro cuerpo espiritual y glorioso supera en otro mundo tan ligado, sin embargo, con este nuestro mundo físico, que, a bien decir, no hay entre uno y otro más solución de continuidad realmente que la derivada de nuestra triste ceguera por falta de un efectivo tercer ojo, el ojo de la intuición o del cíclope, que ya se ha atrofiado en nuestra glándula pineal, pero que empieza a actuar de nuevo en nuestros grandes poetas e intuitivos, quienes, con sus esfuerzos, levantan más o menos una punta de aquel clásico velo de Isis. Que semejante mundo ha actuado, actúa y actuará constantemente en nosotros y en la historia, y que sus habitantes son los llamados por nosotros jinas, es decir, hombres superiores a nosotros, que nos aman, protegen y guían, ora como difuntos queridos, es decir, seres transitoriamente libertados de sus cadenas terrestres entre una y otra encarnación, ora como seres libertados ya en definitiva de la necesidad de bajar a nuestra cárcel de carne y de sexo, aunque ellos sean en cierto modo seres encarnados también en la tierra, pero en esos niveles físicos superiores llamados mundo etero por unos, estado radiante por otros, y plano de las entidades astrales por no pocos, siendo de escasa importancia el nombre, con tal que se admite el hecho en sí, pese a su calibre. Mas, como, a bien decir, este último punto era el de mayor importancia, dada nuestra lamentable práctica mental de pedir hechos en vez de pedir leyes, o, mejor, inquirir principios, todos los capítulos restantes, desde el octavo hasta el exvile, se han enderezado a aportar hechos y más hechos de interferencia, de conexión, de convivencia, en una palabra, entre hombres jinas o superiores y hombres inferiores o propiamente dichos. Y no se diga que no se han encontrado en abundancia semejantes hechos, que han ido engarzándose como las cerezas y saliendo con no poco desorden histórico y geográfico, según las naturales exigencias expositivas. Primero es un historiador reaccionario, Anquetil du Perron, quien comienza sentando aquel hecho jina de la historia de Darío, rey, quien tropieza al azar con semejante pueblo, el cual se le desvanece entre las manos cuando su soberbia de conquistador quiere asirle. Enseguida nos salta otro hecho análogo acaecido en México, según el P. Durán, al gran emperador Moctezuma la apoteosis de su poder, y a ambos casos le subimos de poner la consiguiente apostilla con otros hechos jinas semejantes que la maestro H. P. B. con su colaborador H. S. Olcott, consignan en sus libros, especialmente el de los todas civiles de la India y los chamanos y saberones de la Siberia y del Tíbet. Del caso de México pasamos hacia otro, 1000 veces más asombroso, del nacimiento, desarrollo, apoteosis y caída del imperio cainita o jina de los incas del Perú, con todas sus 1000 peripecias, inexplicables desde el punto de vista puramente humano y perfectamente explicables con nuestra hipótesis jina. Luego, dado el carácter hebreo, y no caldeolario, que los autores se empeñan en asignar a dicho pueblo inca, pasamos naturalísimamente a estudiar al viejo pueblo judío, en cuya Biblia nos saltaron al punto esos dos mágicos caracteres de Enoch Jainok y de Elías Olías, con el sugestivo e infalsificable detalle no humano de que ninguno de ellos muriese, sino antes bien, caso repetido en otras tradiciones de diferentes pueblos, fueron arrebatados al cielo, o sea al mundo jina, en brillante carro de fuego.
no menos naturalísimamente pasamos de la Biblia al Evangelio, aunque no sin que espíritus estrechos de gentes que se dicen cristianas, y no conocen ni han leído nunca la dicha obra de los 4 evangelistas y discípulos de Jesús, sintiesen cierto escándalo ante aserciones nuestras, no solo ortodoxas, sino súper ortodoxas y evidenciables, lo mismo ante la más crítica asamblea de sabios que ante el más ceñudo concilio de obispos. Los hechos ginas saltaron, en efecto, décimos, aquí y allí con abundancia verdaderamente pasmosa y desconcertante, contribuyendo a robustecer el sublime prestigio de que el Evangelio goza, lo mismo entre cristianos de las 3 confesiones en cisma que entre los librepensadores y los hombres de religiones extrañas al cristianismo. A través del capítulo 16, relativo a los lagos iniciáticos, y que acaso sea el menos malo y el más meditado de todos los del libro, pasamos a examinar los jinas del Corán, en armonía con los jinas de otras religiones infinitamente más antiguas, tales como la de los Edas, reflejada en la obra de Wagner y procedente, con sus uries y genios, no ya del Corán, sino quizá hasta de las 1001 noches de los Parsis post-atlantes. El tránsito, pues, a estas últimas y a su secuela de los libros de caballería quedaba de este modo establecido, explicándonos asimismo el porqué de la justa fama de obras como el Quijote, tan rica en elementos verdaderamente caballerescos y jinas, con todo lo cual ahonda ya un poco más en el misterio jina de aquel antiquísimo libro iniciático parsi que hoy nos sirven los traductores con todas las intolerables groserías de árabes y sirios por lo que la obra hubo de atravesar para llegar a nuestros días. Enlazando todas estas cosas con la prehistoria y la historia de Occidente, pudimos hallar también numerosos hechos jinas concordantes, ora en los obscuros orígenes de Grecia y Roma, ora en los misterios de nórdicos, celtas y trogloditas, ora, en fin, en pueblos no menos extraños de Irlanda, de los cuales tenemos documentos que nos ponen en la pista de un alfabeto primitivo numérico, calcídico jina, en el que las letras, que después fueron formando las lenguas conocidas, han sido previamente números. Las calcis mágicas, que empiezan en la propia Mongolia y se extienden por todo el ámbito de la tierra, resultan ser así uno de los más valiosos testimonios jinas que darse pueden, testimonios que nos invitan a preparar ulteriores desarrollos de esta idea en un futuro libro acerca de la magia de la escritura, y también a hablar muy por extenso de otros 2 capítulos aquí omitidos por su extensión, el de los jinas y las sociedades secretas y el de los jinas y el espiritismo. Y cuenta también con que, a pesar del desarrollo dado a aquella parte de la presente obra, aún se quedan en el tintero infinidad de hechos y tradiciones jinas, para no abusar de las repeticiones en cosas ya tratadas en anteriores tomos de nuestra biblioteca, siendo muy de recordar especialmente las siguientes, que en estos pueden verse con mayor extensión. El caso del obispo de Astorga, San Genadío, el jina de Dios. Los demás relatados en la parte del tesoro de los lagos de Somiedo. El de Larín, el jina de Alá, con M maravillosa lámpara, en las 1001 noches, y el de los célebres caínos o jinas de los picos de Ario, los Urrieles y la Peña Santa, de los que, sin darse la debida cuenta, nos habla de don Alejandro Pidal en sus discursos y artículos literarios, en texto reproducido por el capítulo último de aquella nuestra obra. Segundo. La singular leyenda vasca del Vaso Jaún, o Vasco Jaíno, señor de los bosques también en Centroamérica, anciano venerable, proteico y extraño, tan popular en toda la Vasconía. Las tradiciones jinas de las grutas del Mitreo y del Serapeum, conocidas, en parte, por el propio San Jerónimo. Las de los otros jinas o señores, asimismo relacionadas con los nobiliarios de los grandes linajes vascos o pirenecos del conde P. Barcelos, de don Molino, don Frón, o Formorriones de los Firbolgs gaidélicos, de los Bernés, Boil, Bover, Bonastre, Valdaura, Butrón, Idiáquez, Loyola, Mújica, Crespió, etc., detallados por el señor de la Cuadra Salcedo en su prólogo en nuestro libro de Gentes del Otro Mundo, con todos los numerosos casos más apuntados en este último. Tercero. Los múltiples casos jinas que valoran la obra por las grutas y selvas del Indostán, de H. P. Blavatsky, base de toda nuestra biblioteca, relativos a los sannyasis, a los yogis diksatas, a los morias de Kalapa y Suryavanzas, con los no menos chocantes que aparecen en páginas ocultistas y cuentos macabros, de la misma, tales como el de un Matusalén ártico, el de la hazaña de un Gosaín hindú, la mano misteriosa, etc. Cuarto. Los que en el capítulo B de Sevilla Yucatán sí relatan acerca del médico de Marón, poniéndolos en labios del doctor Debrin. Relato que, a bien decir, me ha sido hecho por testigos fidedignos. Alguno de estos hechos figura también en la obrita de nuestro admirado amigo Emilio Carreré, que lleva el sugestivo título de Interrogaciones al misterio, almas brujas y espectros grotescos, obra de tan recomendable lectura. Quinto.
las recientes manifestaciones de Clarence Winchester en el diario inglés Daily Mail, con la confesión que le hiciese un célebre piloto aeronauta acerca de la frecuencia con que los llamados fenómenos de espejismo, fenómenos ginas más de una vez, se dan en las altas capas de la atmósfera, y que los tales aeronautas confunden fácilmente con los de la visión psicométrica, cosa muy natural desde el momento en que solo por visión psicométrica o normal, o bien por visión superior iniciática, parece pueden hoy ser vistos tales seres. Los célebres terrores experimentados por los moradores de Vidarse, cerca de Werder, Hungría, y que hace pocos años nos relataron los diarios austríacos acerca de los soldados fantasmas y sus espadas flamígeras, se relacionan con cosas de estas, no menos que con los famosos ángeles exterminadores que saltan acá y allá en la Biblia, en las grandes justicias contra la humanidad pecadora y perversa. Es más, hasta en el argot, o lenguaje familiar de los aviadores, se ha introducido la frase de evitar la región de los monstruos en las ascensiones, o sea huir con los aeroplanos de ciertos sitios del aire en donde existen para estos aparatos, por vacíos de presión, vecindades de caminos, cruces de corrientes, etcétera, etcétera, verdaderos escollos. No hay que olvidar al efecto dos cosas igualmente científicas. Una, que allí donde hay materia, aunque sea gaseosa, allí hay una fuerza. Fuerza que es inteligente a su manera, como todas las de la naturaleza, y que semejante realidad es un ser, en el puro y riguroso sentido metafísico, puesto que es un algo separado de algo. Otra, que semejantes seres nos resultan invisibles, bien por tener un índice de refracción en sus cuerpos idéntico al del medio que los rodea, bien por pasar por el campo de nuestra retina con velocidad superior a la décima de segundo, bien por ser de cuarta dimensión, al tenor de lo apuntado en los primeros capítulos. Tampoco hay que olvidar, en fin, en esto de lo invisible aquel sabio dicho de Schopenhauer, el mundo como voluntad, y, 15, y parerga, capitán XV, de que las ciencias físicas acaban siempre por tropezar con las cualidades ocultas, a cuya categoría pertenecen las fuerzas elementales de la naturaleza. Fuerzas cuyo estudio compete a la filosofía y no a la ciencia. 69. Las continuas alusiones de todos los libros clásicos a estas gentes ginas, bajo uno u otro nombre. Así, Jesús nos dice que hay muchas moradas en la casa del Padre, y si hay tales moradas, por fuerza habrá también muchos moradores, coincidiendo en ello con Lucrecio en su poema de Rerum Naturale, cuando canta que existen otros hombres, otras tierras y otros mundos. No otra cosa que esto es lo consignado por otros muchos, tales como el padre Kircher, en su Oedipus Egyptiacus y en su viaje estático celeste. Antonio Reita, en su Oculus Enoche Tele. Plutarco, al hablamos de aquel misterioso viejo que dijo encontró en la orilla del mar Eritreo. Euclides, al hablar de su maestro Caliaso el Antiguo. Proclo, al consignar en MS Comentarios al Timeo, que Dios alzó junto a nosotros una tierra inmensa, con montañas y ciudades análogas a las nuestras, tierras ginas visitadas poéticamente por Astolfo en el Orlando de Ariosto, y que no son, como se cree, la luna, sino el terrestre mundo de los ginas, ese que figura en el cuento de Alibaba y los ladrones y en otros de las mil y una noches, y que se repite en la misión del faraón al reino de Punt, especie de visita de los magos de Moctezuma al país de los antepasados, que ya consignáramos al principio de este libro. Corrobórase con ello la frase de H.P.B. de que la naturaleza tiene rincones muy extraños y aislados para sus elegidos, lejos del bullicio y las perversas pesquisas de los hombres, tales como aquellas viejas ciudades americanas próximas a Santa Cruz de Quiché, visitadísimas por gentes budistas y jainas, las gentes jinas del Baburaimachi, y en las que no posarán jamás su planta los conquistadores españoles, como tampoco la han puesto los habitantes de los respectivos países en las grutas que, ocultas por toda clase de mallas, yacen en sus territorios respectivos. Estas grutas, pese a las investigaciones de los arqueólogos, solapan y solaparán todo el tiempo que aún continuemos así, las verdades trascendentales de la religión, sabiduría y a su aforismo, reproducido en los libros sagrados de Oriente, que dice: aquellos que solo practican el bien en este mundo, sanyas y vanaprastas, adquieren la facultad de conversar con los devas y con las almas de los que les han precedido en el swarga, mucho antes de que se libren de sus mortales envolturas. Séptimo. Los jinas, en fin, de nuestro libro, gentes de cuya existencia estamos matemáticamente, y aun algo más que matemáticamente, convencidos, son, en suma, esos viajeros misteriosos que durante toda la Edad Media, cuando mejor o peor había una fe, labran imágenes, hoy venerandas, y desaparecen después sin dejar rastro de sí.
o que descienden en Isiaca corte sobre el pizarroso cerrete de Jaén, dando lugar a la piadosa leyenda, un tanto desnaturalizada, de aquellas gentes, que por algo se enorgullecen con el patronímico de jenenses, o jinas como si dijéramos, o que encargan al divino Mozart, pocos días antes de su muerte, el célebre requiem que iba a cantarse en sus propios funerales, o que asientan con secular firmeza en el Talmud de Enoch, procedentes del antiquísimo libro etíope de este nombre, para soplar sus divinos efluvios sobre la frente de Víctor Hugo, al escribir sus orientales, que luego se ha gloriado de instrumentar César Franck en su poema sinfónico con piano titulado Les Gins o sea los finas, o que tremolan desde remotos tiempos en esos himnos del Yajurveda, relativos a los ajinas o aquinas, los médicos maravillosos que hicieron andar a Paragrij, que estaba cojo y ciego moral más que físico, que devolvieron la vida física y la espiritual, al gran Rijrasva, y el oído, el espíritu al oído para oír, al hijo de Ñosada, Lieran, en Suna, las divinidades, o más bien las humanidades divinas o antecesoras de los jinas terapeutas, remediadores de nuestros males, hijos estos del egoísmo y del vicio, con los medicamentos solares de la virtud, los lunares del arte y los terrestres de la ciencia positiva. Jinas, en fin, que con su extraño nombre de antiquísima fonética, apoyada en el Han, San, Chanodam chino y tibetano, o sea en lo que el chinese budismo de Etkin llamaría segundo nacimiento interno por la meditación y el conocimiento, dan lugar a infinitas palabras derivadas, tales como el Tojin chino, que significa, según Robelake, la lingüistique, historia naturelle du langage multitud, corte de gentes. Sierva, la famosa sierva que el loco príncipe persigue en tantas leyendas parsis y occidentales. Inde, obstáculo, impedimento, einder, impedir, dificultar, aludiendo sin duda a los obstáculos que se presentan siempre al hombre para ascender a aquel su alto mundo. Int, seña, aviso, sugestión, insinuación, como los que de semejante mundo bajan para iluminar a los buenos. El propio nombre gemido Jaimiri del gran filósofo védico no es en sí sino un anagrama de este inefable y sacrosanto apelativo con que los hombres designamos a los seres superiores. Janos, jainos y genios o genios. Los pueblos aseamos de Plutarco y de Feresides de Samos, uno de los maestros de Pitágoras. Los pueblos legendarios lemures de la Ciudad del Sol, de la Patagonia. Los tihuanacas o tihuanacosarios de los Andes, de los que tanto habla Ciro Bayón en sus Césares de la Patagonia y en los Caballeros del Dorado, de gentes del otro mundo, Capitán X. Los extraños sacerdotes hindúes que, según Schlegel, llevaron la religión de J.A. o Saturó a la ciudad eterna. Los sauros vaqueros que olcodiese junto a la cueva de Cali, por las grutas y selvas del Indostán, Capitán Inlay. Las razas tripolitanas, de las que Julio Verne, en su Matías Sandorf, nos habla, y que no habitan en región alguna que no figure de uno negras de plata el metal de la luna. Los incomprensibles entes del Untersberg, de que nos habla Franz Hartmann, y los gnomos misteriosos del monasterio de Veruela, y tantos otros de las incomprendidas leyendas de Gustavo Becker, o los que viese, sin duda, Alejandro Xoma de Coros, en su harapiento viaje heroico por las regiones inexploradas de la Tartaría, el Alta India del Indo y el Juma. En una palabra, los centenares de casos extrahumanos que pueden verse espumando aquí y allá en esa gran caldera de Pedro el Botero que se llama historia, nos hacen tan inminente, tan inevitable la toma en consideración de ellos, por muy fantásticos y muy absurdos que nos parezcan, tanto que, de hoy en adelante, hay que agregar con estos personajes proteicos una nueva interrogante a las tres famosas preguntas de la Esfinge tebana, diciendo: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y, sobre todo, ¿con qué seres potentes e invisibles convivimos en este bajo mundo? El lector que en los momentos sublimes de su reconcentración en el mismo y en su vida espiritual se haga esta última pregunta, que pocos se han hecho, ¿acaso no podrá encontrar en estas modestas páginas nuestras, de mero aluvión informativo, la ansiada solución a tamaña cuarta pregunta? Pero, al menos, si quiere ser justo, que se fije, después de leerlas, en esa contraparte, o hemisferio tenebroso de los llamados elementales y elementarios de teósofos y cabalistas, mundo de gentes opuesto, por decirlo así, al santo mundo de los jinas, y, como ellos, invisibles de ordinario, pero harto visibles, hay en sus continuas sugestiones tentadoras que siempre nos están empujando hacia la locura, la perversión y el crimen. Jinas y elementales son, pues, según nuestras sospechas,
los dos polos contrapuestos del mundo etéreo y el mundo astral que, en cuarta o ulteriores dimensiones del espacio, envuelven y dominan a nuestro mundo físico, con una superioridad sobre nosotros análoga a la que tiene el hombre sobre los animales, físicamente más fuertes y mejor armados que el mismo, pero que con el arma encantada de la imaginación y la razón son por el hombre vencidos. Pero las fronteras separadoras entre los dos dichos hemisferios de lo astral están muy borrosas, y son muy difíciles de determinar hasta las regiones mismas que tanto se ocupan de ellos. Es una confusión muy semejante a la de nuestra palabra día, que unas veces es empleada en sentido estricto para designar solamente el tiempo intermedio entre la salida y la puesta del sol, presentándose entonces como contrario de la palabra noche, mientras que otras veces es empleada en sentido lato para denotar el tiempo empleado por la Tierra en su rotación, y abarca por ello tanto al día en sentido egipcio como a la noche misma. Así, hasta en nuestros mismos libros anteriores aparece semejante confusión entre un mundo de los jinas, bueno y protector, y un mundo jina, malo y cruel, que es el concepto corriente en los libros religiosos, con sus suras y asuras, ángeles y demonios, genios buenos y genios malos, etc. Mientras que en el libro presente, apartándonos en apariencia de aquellas enseñanzas religiosas, sobre todo del Corán, y que son meros velos, hemos considerado como únicamente jina semejante mundo hiperliminar. Porque, en efecto, los jinas son entidades del bien, legítimos señores del tal mundo, tienen sometidos bajo su poder a los elementales perversos de lo astral, residenciándolos de tiempo en tiempo, como ya vimos lo hacían los chamanos del capítulo 9, relativo a Oriente y los jinas, obligándolos a reparar los males causados, en esas rectificaciones históricas que nosotros decimos, y por las que el bien acaba triunfando siempre sobre el mal, aunque otra cosa crea nuestro cretinismo, y rodeando además con sus protecciones, el Corán, Sura 13, b. 12, a todos y a cada uno de los hombres a la manera del llamado ángel de la guardia por los cristianos. Y, a punto ya de terminar nuestra difícil tarea, no encontramos nada mejor que reproducir la frase que aparece en la Sura 17, verso 31 del Corán, que dice: hemos difundido en este libro toda clase de enseñanzas y parábolas para la instrucción de los hombres, aunque estos tengan siempre por costumbre el negarse a todo, excepto a su ciega incredulidad. Para ello hemos procurado emplear, no solo la luz ordinaria de la ciencia positiva y de la historia, luz que está en la misma madre naturaleza, sino es otra luz interior de una intuición, que dijo el clásico, mediante la cual puede reconocer el hombre las cosas espirituales. Luz de luces, lumen de lumine de Leo Vero, cumpliendo ese precepto que hasta la misma Iglesia Católica consigna al comenzar la misa y que es la patente mayor de la grandeza del libre pensamiento, cuando reza: emitem lucem tuam et veritatem tuam, ipse me deduxerum teta duxerum tin monte santum tuum et in tabernacula tua, luz, en fin, que es también la perpetua luz celeste que alumbra a nuestros jinas muertos o et lux perpetua luce Deis. Vivimos en el espíritu, dijo Castelar, como vivimos en el aire. Y como amamos, creemos, pero no en creencias exotéricas, impuestas por otros y arteramente veladas por ellos, dejando la letra que mata y no el espíritu que vivifica, sino creencias asentadas en el gran principio de que la divinidad que anima al cosmos todo también nos anima a nosotros en forma de esa luz interior de nuestra conciencia, que es el sol esplendoroso de nuestro místico cielo interno, a condición solo de que no le nublen las densas tormentas de nuestras pasiones, esas pasiones que al quitarnos de la vista ese nuestro sol, también nos hacen invisibles a los hijos del sol, que son los jinas, y a cuyos deleites de vida superior pareció aludir Plinio en sus epístolas cuando dijo aquello de Demus alienes oblectation y Budeniam, nostris impetremus. Y puede el hombre, como dice Maeterlinck, haber cometido los crímenes más viles, sin que el mayor de ellos alcance a debilitar por un instante el hábito de frescura y de pureza inmaterial que le cobija en sus ensueños, mientras que a veces el mero acercamiento de uno de esos llamados sabios, acaso precisamente por la paradoja de que ignoran todo cuanto convenirles pudiera, puede sumir a nuestra alma en las tinieblas más angustiosas y densas, porque el hombre, pese a sus dolores, decaído, es un eterno optimista que confía siempre en esa voz interior de nuestro dormido, verdadero oro del rin de nuestras aguas mentales y caóticas, que le hace caminar entre abismos y espinas hacia una mañana de liberación resplandeciente, cuando se deja aquí abajo su bestia y vuela a la celeste morada de los jinas, devas, ángeles o como se los quiera denominar, y que le aguardan gozosos como a peregrino que regresa de un viaje de penalidades y peligros. Nuestro amigo don Antonio Sosaya, en una de sus crónicas gallardísimas, nos lo ha dicho también con estas frases lapidarias. Un bello breviario de Amado Nervo, Plenitud, ha arrancado a un crítico ilustre, tan genial como dolorido, una imprecación contra el optimismo.
El mundo debe ser mirado con ojos de recelo. El optimismo nos priva de la noble inquietud, de la divina tragedia espiritual que engendra la belleza. Las voces optimistas deben ser en nosotros tímidas y tenues. Nuestras campanas de Pascua deben sonar siempre a lo lejos. La esperanza optimista debe cantar en el ingenuo tono sensual de las pálidas flautas, o en la armonía jubilosa, pero desgarrada, de los mártires, o en la media voz suspirante de los místicos. Pero nunca en el tono categórico de los decálogos, sino con el eco remoto de las princesas de Maeterlinck. Es verdad, pero el optimismo es eso precisamente. La afirmación de que todo es bueno e inmejorable no existe ni siquiera en Leibniz. No puede encontrarse fuera de la necia y paradójica doctrina de Pangloss. El optimismo consiste en reconocer que el dolor es nuestro patrimonio, en sentir la mente conturbada y las entrañas rotas por el hierro de la adversidad. Pero sintiendo a lo lejos esos ecos, esas campanas, esos llamamientos que nos dignifican y ennoblecen y sin los cuales la belleza no existiría y tras los cuales se extiende enigmática, pero magna y sublime, la que Goethe llamaba región silente de las causas. El absoluto pesimismo, sin esperanza y sin consuelo, es incompatible con la belleza, y por eso, conforme a la frase socrática, únicamente los artistas pueden ser verdaderamente sabios, y solo los que saborean toda la amargura del vivir son verdaderamente felices. Y tamaña felicidad, añadimos nosotros, es la natural felicidad que sigue a todo dolor y todo esfuerzo, piedra filosofal de la que ha dicho Franz Hartmann. No es la piedra filosofal una piedra en el sentido ordinario de la palabra, sino una expresión alegórica que significa el principio de sabiduría, en el cual el filósofo que lo ha adquirido por experiencia práctica, no el que está simplemente especulando sobre él, puede confiar tan por completo como en el valor de una piedra preciosa, o como confiaría en una sólida roca sobre la cual hubiese de construir los fundamentos de su casa espiritual. Es el Cristo que está en el hombre, el amor divino sustancializado. Es la luz del mundo, la esencia misma de la que fue creado el universo. El reino gina de semejante luz es muy superior a cuantos edenes pueden enseñar místicos y poetas, aquellos que llegaron a describirle en textos arcaicos a la manera del libro de los números, Caldeo, o del famoso manuscrito cifrado que se dice poseyese el célebre conde de Saint-Germain, reencarnación o continuación más bien de la personalidad excelsa que la historia conoce por Apolonio de Tiana, el contemporáneo del emperador Adriano, venerado como un dios en la Roma de los Césares. Por eso expresa con gran acierto el teósofo alemán Rodolfo Steiner, en su Ciencia Oculta, que todo el ocultismo reposa sobre estas dos ideas. La de que por encima de este nuestro mundo visible existe un mundo superior e invisible, al que nuestros velados sentidos animales no pueden alcanzar, y la de que, no obstante ello, puede el hombre desenvolver en sí ciertas facultades aún latentes en su ser, gracias a las cuales se puede conseguir, aún en esta vida física, el conocimiento claro de semejante mundo. Estas facultades, hoy en germen, se llaman imaginación e intuición, las dos facultades que en todo el curso de la historia han elevado al hombre de aquella su condición animal, dándole las bellas artes, con sus mágicas obras que se llaman poemas literarios y musicales, obras de arquitectura, escultura, pintura, coreografía, etc., a las que jamás pudieron alcanzar los seres inferiores a nosotros en la escala zoológica, y dándole asimismo las ciencias, que naciesen todas en felices y geniales intuiciones de los grandes hombres, quienes, por chispazos intuitivos, a la manera de cárdenos relámpagos en obscura noche de tempestad, pudieron columbrar hipótesis que pronto pasarán a teorías y luego a hechos científicos indiscutidos que les trajesen las gallinas, como dice la célebre fábula de Iriarte. Imaginación e intuición, palancas progreso cuanto y cuanto no habéis divinas de todo humano sido escarnecidas por nuestros consabidos cerdos de Epicuro, aquellos que se encuentran felices, como el dios Indra en el pantano cenagoso, o como el monstruo fafnero agneriano, cubriendo con su vientre descomunal el robado tesoro de los nibelungos. Oh, noble don celeste, agradecido. Los mismos que, envidiosos por no poder poseeros, os escarnecen, son los primeros luego en buscaros en vano en el teatro vulgar, en la música callejera, en el amor egoísta, creyendo que, tras esos desprecios suicidas, van a poderos comprar con su dinero. Capítulo XXX. La muerte de la muerte operada por la filosofía. El mundo gira en la teoría de la relatividad. La relatividad y la maya budista. Los dos viejos postulados de la ciencia cartesiana. Los dos enigmas del encorvamiento del rayo luminoso y de la rotación del perihelio de Mercurio. El principio de relatividad en la vida y en la muerte. Todo ciclo vital se mantiene por la muerte de otras vidas. La cuna es un sepulcro y el sepulcro es una cuna. La muerte diaria y la muerte definitiva.
Últimas frases de algunos hombres célebres. Las comprobaciones científicas de Varigny con los muertos vueltos a la vida. El miedo a la muerte no es simplemente sino el temor a lo desconocido. Casos notables relativos a este temor. Cómo mataba la muerte la antigua iniciación en los misterios. Benéficos mecanismos naturales que suprimen el dolor de verse morir. El viejo y el nuevo vestido de San Pablo. La muerte no es sino una purificación o catarsis. El simbolismo de la mariposa de Psiquis. ¿Cómo puede él inducir a crasos errores ocultistas? Ejemplos históricos de esto último. Las momias egipcias. El milenario espectro de una princesa faraónica en el propio Museo Británico. Casos concordantes expuestos en la historia de la Sociedad Teosófica de Olcott. Antítesis eterna entre el alma y el cuerpo. El ave de ciertos papiros egipcios. La necromancia del sacerdocio en aquel país. Conclusión y resumen. Un filósofo, que como todo buen filósofo es polígrafo y sabe de física, de matemática y de otras muchas cosas, después de haber vaticinado, intuitivo, el hecho estupendo de la pesantez de la luz, ha lanzado valiente su teoría de la relatividad, teoría que, bien entendida y generalizada, no es sino la antiquísima de la Maya budista, reproducida a su modo por Schopenhauer al considerar el mundo como voluntad y como representación, a todo cuanto nos rodea como una mera representación, o proyectiva, que dista en verdad de la objetividad representada a otro tanto cuanto dista nuestra mente finita de la mente infinita que ha emanado el universo. Este filósofo benemérito, cuyo mejor intérprete español lo está haciendo el catedrático don Blas Cabrera, es el gran Einstein, nombre que por sí solo representa, según frases de aquel en sus conferencias en América y en el Ateneo de Madrid, la victoria de los métodos filosóficos de razonar sobre los estrictamente científicos, al propio tiempo que señala una nueva era que cierra el ciclo mental que Newton, o más bien Cartesio, abriese. Es cierto que ya con anterioridad a Einstein el principio de relatividad estaba virtualmente admitido desde el siglo XVIII con el descubrimiento de las geometrías no euclídeas, a las que hicimos referencia en el capítulo primero. Pero él, gracias a Einstein, ha tomado carta de naturaleza en la mecánica y en la física, borrando dos postulados que antes se conceptuaban innegables, a saber, la absoluta rigidez de los sólidos al trasladarse en el espacio y la independencia filosófica de los dos conceptos o categorías de tiempo y de espacio, postulados tras los que la ciencia ha podido explicarse al fin esos dos enigmas de la línea newtoniana, que se llaman el encorvamiento del rayo luminoso al pasar por el borde de los cuerpos celestes y la interpretación mecánica de la rotación del perihelio de Mercurio que los astrónomos Eddington y Cromoyes han comprobado en uno de los últimos eclipses. Sería, además, absurdo que la relatividad rigiese en matemática, en mecánica, en física, etc., y no rigiese en la manifestación suprema y continua de las leyes de estas ciencias que constituye el fenómeno de la vida. Y si la vida es una idea, como todas, relativa, la idea contrapuesta de muerte también tiene que ser relativa, porque los llamados ciclos vitales de las formas no se mantienen sino a costa de la muerte de otras vidas, que con ello cierran así su curso evolutivo, y tan relativo y fugaz es lo uno como el otro en buena filosofía. Lo que acaba muere, lo que nace empieza. Pero como la continuidad en una u otra forma es la ley de la vida, todo sepulcro es una cuna, según tantas veces se ha dicho, si es que, a la inversa, no debemos decir mejor también que toda cuna es un sepulcro, dado que la aparición de las formas manifestadas no es sino la entropía o la muerte temporal de las energías inteligentes, de las que aquellas son meras cristalizaciones o encarcelamientos. Si no recordásemos nuestros días anteriores, amén de la natural consecuencia lógica de esperar simétricamente otros días sucesivos, ese naturalísimo momento del dormir cotidiano llegaría a ser temido por nosotros de la manera como hoy tenemos a ese otro momento solemnísimo del dormir eterno. Por eso, las últimas palabras de Lord Byron, al cerrar el ciclo de su accidentada existencia, parece que fueron una hora, a descansar. De igual confianza en el después como la que mostramos nosotros a diario al cerrar nuestras fatigosas labores del día. Y si se examinan una a una igualmente las frases de otros hombres célebres que nos ha conservado la historia, no encontraremos en verdad otra cosa sino la idea de continuidad en esta o en aquella forma, ni más ni menos que la que tenemos siempre confiadamente al tiempo de dormimos. Ahora veo brillar mi aurora, dijo al morir el ciego poeta autor del Paraíso Perdido. Cuán hermoso es este C01L, exclamó al amanecer en el otro mundo J.J. Rousseau, el apasionado amador de la naturaleza, y Mozart, en igual trance, añadió, por su parte, como si en tal amanecer oyese el mejor de los carillones celestes o campanas de la gloria de nuestra leyenda de la Delgadina. Dejadme oír esa música de consuelo tan inefable.
luz, más luz, gritó también en análogo trance Goethe, no pidiendo, por supuesto, luz en sus mortuorias tinieblas, sino asombrándose de la creciente y celeste luz con que en el nuevo mundo de los muertos le amanecía. Y mientras que Dante, hablando sin duda con aquellos mismos e invisibles ginas que en vida le inspirasen la Divina Comedia, les decía al morir: venid, venid a mí. El gran Mahoma, oyendo la llamada de uno de aquellos, le contestaba a su vez: Señor, Señor, he oído tu voz y hacia ti me luego, y ahora el Tazo, anticipándose al morir aquella profundísima frase con la que Fenelón comienza su Telémaco, exclamaba asombrado al sentir la caricia de aquella realidad consoladora: si no existiera la muerte, no habría en la tierra un ser más desventurado que el hombre. ¿A qué seguir por este camino de las frases con que los grandes hombres han cerrado su laborioso ciclo de aquí abajo y abierto su glorioso ciclo de allá arriba? ¿A qué recordar también la sublime muerte o tránsito del maestro Beethoven, como la de Simeón ben Jocaí, la de Edgar, el Abani Caldeo, a la luz de un relámpago, bajo el estallido de horizon trueno, e incorporándose en el lecho del dolor, con el brazo derecho en alto, para dar solemnemente la entrada a la invisible orquesta gina de los desencadenados elementos? Orquesta ya escuchada también antaño con ocasión de su sexta sinfonía. ¿A qué recordar, en fin, aquella solar llamada Gina, tan mal interpretada, del varón de los dolores, de Eli, Lagma Sabatanil, con la que dio por consumado su sacrificio? O, como todos los caminos van a Roma, un sabio francés, M. Barigli, se ha consagrado, por su parte, a estudiar de un modo, por decirlo así, experimental, el fenómeno de la muerte, tan vagamente definido, y su conclusión definitiva ha sido la de que la muerte no solo es indolora siempre, sino que en ocasiones hasta resulta agradable, moral y materialmente. Aunque la frivolidad al uso pueda preguntarse cómo se ha podido llegar a saber semejante cosa, siendo así que no hablan los muertos, lo cierto es que como siempre, según la propia teoría de la relatividad, hay un camino para saltar lo inaccesible. Barigli ha sabido encontrar este camino en el estudio detenido de aquellos casos límites de gentes, tales como los ahogados que han estado a 2 dedos de morir, como vulgarmente se dice, y que inevitablemente habrían muerto sin el oportuno auxilio, ya que, según la ciencia, desde que el hombre recibe un golpe mortal y pierde el conocimiento, la muerte existe. El miedo a la muerte, dice también el sabio biólogo, no es sino un temor a lo desconocido. Tan cierto es este acerto, que nuestro amigo Ángel Guerra, el delicioso cronista, nos dice: la frecuencia con que leemos estos días en la prensa noticias de soldados que allá en Melilla se han quedado mudos o han perdido la razón, del espanto que les produjeron ciertas escenas, así como las que se refieren a algunas muertes repentinas de muchachos jóvenes ante las amenazas de la morisma, nos invitan a hablar del tema de los que mueren por miedo a la muerte. Parece, a primera vista, que el miedo debe sobreexcitar el instinto de conservación, y se comprende la fuga, el asesinato, todo menos morir de miedo a la muerte. Algunas veces se suele achacar tal desenlace a una afección cardíaca, a una falta casi absoluta de vigor, de vida, y así se explica que pierda la poca que le queda a una persona atacada de miedo. En algunos casos podrá ser, pero en la mayoría no hay tal. Las víctimas de miedo suelen ser, por el contrario, personas de gran vigor, de gran apego a la vida. Tal vez precisamente por eso mueren. La reacción de todo su organismo ante un peligro, a su parecer gravísimo, debe ser tan brutal, que lo destroza todo, como una máquina sometida a una tensión superior a la resistencia que se le calculó al construida. En apoyo de lo antes dicho podríamos citar 1000 ejemplos que son los mejores argumentos. Basten unos cuantos. Un amigo fidedigno nos contaba no hace mucho el siguiente caso, del que fue protagonista un militar tan valeroso que por méritos de campaña ha alcanzado la graduación de coronel. Hallábase con él en la sala de observación del cementerio de Valencia, ante un cadáver del que no habíamos notado que tenía un moscón encima de una pestaña. De pronto, la mosca se subió hasta la ceja. El militar, un hombre sano, vigoroso, valiente, sintió vacilar sus piernas, y si no es por mí, cae al suelo. La mosca le había dado la sensación del párpado que se levantaba, y le había alucinado, hasta el extremo de creer que el cadáver abría un ojo. No murió el militar, pero estuvo gravísimo de resultas del susto. Por centenares podrían citarse los casos de individuos que, habiendo tenido algún disgusto con otra persona, y viéndose en la necesidad de tener que aceptar un duelo en gravísimas condiciones, se han suicidado, por temor de que los matasen. Aún se comprende más la muerte de miedo al creerse un hombre asesinado. A este propósito recordamos la siguiente anécdota histórica. Un bufón del marqués de Ferrara había oído decir que un gran miedo curaba la fiebre.
quiso curar la que padecía su príncipe, y no se le ocurrió otra cosa que arrojado, un día que paseaban juntos, desde el puente al río. Rehízose enseguida de caer el príncipe, y lo cierto es que curó. Pero creyendo que aquella temeridad merecía algún castigo, condenó al bufón a ser decapitado, con el propósito de simular solamente la ejecución de la sentencia. Se le vendaron los ojos al reo. Se le ataron las manos a la espalda, se le puso la cabeza sobre el tajo, y se le dio un golpe en la nuca con una servilleta mojada. Lo mismo hubiera sido que le hubiesen cortado la cabeza. Cuando lo desligaron, el miedo había enviado al mísero bufón al otro mundo. Los casos de pérdida del conocimiento por heridas son tan conocidos, que no vale siquiera la pena de recordados. Todos los que en la guerra han caído mortalmente heridos y han logrado luego resucitar, están de acuerdo para declarar que apenas han sentido un choque ligero, y enseguida nada. El caso de un hombre devorado por un león, en cambio, es más raro, y también más espantoso, en el sentido que damos a esta palabra cuando se trata de tragedias. Livingstone, refiriendo la aventura de la cual salió con un hombro devorado, dice lo siguiente: la fiera saltó sobre mí y caímos juntos en el suelo. El choque me produjo un estupor igual al que debe de sentir un ratón al ser cogido por un gato. Era un estado de sueño en el cual no había ni dolor ni miedo, a pesar de que yo sabía lo grave de la cosa. Yo podía ver al animal sin horror y sin temor. Este estado particular se produce, probablemente, en todos los animales matados por los grandes carnívoros, y, si es así, hay que reconocer en ello un benéfico mecanismo creado por Dios para suprimir el dolor de la muerte. Semejante mecanismo benéfico, creado por la ley para suprimir el dolor de la muerte, existe, sin disputa, agregamos nosotros, testigos de cierto valor por habernos visto más de 2 veces en trance de muerte, en uno de los cuales, casi desahuciado por los médicos, toda mi tarea consistía, o ironía de la vida, en pensar cómo se afilaba mi nariz y cómo me deslizaba río abajo en la corriente de la luz astral, sin duda, río encargado de arrastrar en su corriente a las almas de los que desencarnan, como los otros ríos naturales se encargan de ir arrastrando a sus ondas todo cuanto perece en sus orillas. ¿Qué mecanismo mejor, en efecto, para lograr aquel objetivo de anestesia moral al par que física que el de la propia naturaleza con los delirios de la calentura? Nosotros hemos visto más de uno de estos enfermos graves creyéndose en el delirio estar, o acaso estando ya de hecho su alma en los campos elíseos, a la orilla de pintorescos arroyuelos ginas, cabefrondas deliciosas, a juzgar por las exclamaciones de fruición y las frases de alegría y de entusiasmo que sus moribundos labios proferían. Más aún, confesamos solemnemente que estos casos han contribuido a confirmarnos en la convicción de la existencia allende la muerte de nuestro sublime mundo jina, e igualmente en la realidad de hecho del solemne y certísimo mito asturiano de la Huestia o Santa Compaña, al que, a más de los capítulos 7, parte 2, y 8, parte H, del Tesoro de los Lagos de Somiedo, hemos consagrado, con casos de nuestra propia genuina experiencia personal, los epígrafes de la 2ª edición de En el umbral del misterio, que llevan por títulos: La fiebre de un sueño. Yo he visto a la Huestia. Varios fenómenos psíquicos de mi vida. Si la solemne conclusión que antecede fuese cierta, como parece, no cabría hallar una recomendación más eficaz para nuestras ideas filosóficas relativas a los misterios iniciáticos, a los que tantas referencias llevamos hechas en nuestro Wagner, mitólogo y ocultista. En efecto, como allí puede verse con mayor detalle, parece ser, por las veladas referencias de Platón, Séneca y otros escritores grecolatinos iniciados en los misterios de Eleusis, que en ellos se representaba sobre las aguas del lago sagrado Pista, y a manera de nuestras obras teatrales de gran espectáculo, el porvenir del alma después de la muerte física. Es más, en las iniciaciones egipcias más solemnes de los maestros, cuyo ceremonial es recordado hasta en nuestros días por otras instituciones que se dicen sus herederas, está probado que el iniciador o hierofante, según apuntamos en el capítulo de finas y trogloditas, sometía al candidato a una especie de trance hipnótico que dejaba inerte, desmayado y como muerto a su cuerpo físico, al par que llevaba el alma por los amplios confines del mundo jina o de lo astral y lo etéreo en verdaderas peregrinaciones que la tradición ha llamado, verbigracia, el descenso de Orfeo a los infiernos, Hades, para libertar a Eurídice, el de Perseo para libertar a Andrómeda, el de Pitágoras, el de Telémaco en busca de su padre, Ulises, etcétera, etcétera. No hay que decir con esto que, a partir de semejante momento, luego que al tercer día el inerte cuerpo del candidato despertaba de su letargo físico bajo el primer rayo del sol naciente conservando plena conciencia sin embargo de que se había visto cadáver, en su cuerpo de carne, al par que vivo, en su doble astral, cuerpo en el que recibiera la iniciación,
iniciación, el iniciado no teme y se ya en adelante a la muerte, según la propia frase de Cicerón al volver de su iniciación Eleusina, y estuviese apto para realizar, con desprecio de una muerte que ya para él la mentira, los mayores heroísmos. Y no hay que decir si semejante triunfo sobre la muerte cierra el viejo ciclo semianimal de la vida terrestre del hombre, para abrir al par el nuevo ciclo humano propiamente dicho de la vida gina, ni el relieve sublime que con todo esto tomaron aquellas frases del iniciado Pablo que cerraron nuestro libro de gentes del otro mundo y abrieron el actual. Frases supremas, lapidarias y definitivas como las de la siguiente paráfrasis. Hablamos con claridad, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro en Corinto. Y decimos que hablamos sabiduría, mas no sabiduría de este siglo, sino sabiduría de Dios en misterio. Y Corinto. Capítulo 2. Despojaos del hombre viejo que está en vosotros, y con el espíritu de vuestra propia inteligencia vestidos del hombre nuevo. Efes. If 23 y 30. Porque hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Trajimos aquí lo terreno y llevaremos la imagen de lo celestial, y aquí que os digo un misterio. Los muertos resucitarán incorruptibles, y al así revestirse de inmortalidad se cumplirá la palabra que está escrita de tragada ha sido la muerte en la victoria. ¿Dónde, pues, está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh cruza, tu aguijón? Y Corinto. Capítulo 14. Hay, sí, que pasar por una catarsis, o purificación, que nos despoje del viejo vestido de carne para dejarnos en nuestro primitivo vestido de luz. ¿Acaso la naturaleza, analógica y serial siempre, no nos da continuamente ejemplos de ello? Ved, si no, ese simbolismo extraño de la griega mariposa de Psiquis, o sea el alma humana cuando opera el tránsito final de este a los otros mundos. Pues ese mismo simbolismo lo estudia ya nuestra ciencia positiva en la llamada estólisis de los insectos, o sea en su periodo de transición de la larva a la mariposa, cuando el insecto yace como crisálida en el interior de su capullo retiro iniciático de aquella su transformación definitiva, transformación en la que hasta adquiere alas para volar después de unos días pasados en verdadera disolución o como putrefacción del anterior cuerpo de larva, que en el momento supremo de tamaña crisis viene casi a descomponerse en sus elementos celulares primitivos para formar con los viejos y rudimentarios órganos larvarios de efectivo gusano los nuevos órganos de ave efectiva. Esto, salvo el detalle de la visibilidad, a la vista ordinaria, ya que ni aun ello ocurre para la visión de los llamados videntes, es lo que acontece con nuestro segundo cuerpo glorioso, formado sin duda, a través de la descomposición orgánica del cuerpo físico, en los primeros días que subsiguen al sepelio, o en los primeros instantes que subsiguen también, en su caso, a la cremación del cadáver en los que el recién nacido para el nuevo y glorioso mundo Gina puede al fin, tras las miserias de la vida, parafrasear al Abate Meléndez Valdés en la tarde, cuando dice, todo paz, silencio todo en estas soledades me conmueve y hace dulce la memoria de mis pasados males. Pero no hay que detenerse en estas consideraciones, so pena de extraviarse en la apreciación del mayor problema de la muerte y el consiguiente tránsito post-mortem del alma humana al glorioso mundo de los Ginas. En efecto, el mito de la mariposa de Psiquis, con toda su belleza griega, puede inducirnos a un craso error, ya apuntado por H.P.B. y que a toda costa es preciso evitar. La salud física o estado fisiológico de encarnación y de unión del alma con el cuerpo tiene de contraparte a la enfermedad, que no es, según su mayor o menor gravedad, sino un estado más o menos fuerte de disociación de los dos tan contrarios principios, camino de la separación total y definitiva que la muerte física está llamada a operar. Algo así como la disociación química del oxígeno con el hidrógeno del agua hacia los 500 grados de temperatura, mientras que la muerte en sí equivale a su vez a la separación definitiva ya de los dos gases cuando es sometida el agua a 1000 o más grados de temperatura. Por otra parte, ya llevamos visto en diferentes lugares de nuestras obras, especialmente en el capítulo último de Sevilla Yucatán y en la resurrección de los muertos de páginas ocultistas, que la muerte, aun en aquellas muertes certificadas ya por la ciencia médica, tarda a veces muchos días en ser definitiva o no reversible con el fenómeno mal llamado de la resurrección, tanto que solo podemos aseverar científica y prácticamente que el hombre ha muerto, cuando ha entrado en putrefacción alguna de las vísceras esenciales del organismo, y, a mayor abundancia, cuando el cadáver ha sido consumido en el fuego purificador de la pira. Pero tanto la putrefacción como la cremación distan enormemente de parecerse en nada al fenómeno de la lisis del organismo de la larva operado en el santuario de la crisálida para formar los órganos, físicos también o corpóreos, de la pintada mariposa.
la misma falta de acceso del oxígeno del aire como elemento comburente de la putrefacción o la hemacausia, combustión lenta, y de la combustión rápida de la pira, impide que se opere, gracias al capullo, la descomposición total del organismo de la larva, en cuyo caso el alma del insecto no seguiría ya ligada al organismo de la crisálida ni acabaría formándose la mariposa, estado continuador de la evolución física del insecto, no estado final de la misma, que es lo que nos sucede al morir. Es más, estas que parecen cosas de poeta acaso han tenido en la historia una realidad tan grande como dolorosa. Nos referimos a las momias egipcias, en las que la ciencia necromante del país de los faraones se diera trazas, con sus profundos conocimientos anatómicos y químicos, a conservar casi indefinidamente el organismo corpóreo de sus reyes y sacerdotes, salvo, como es natural, ciertas partes blandas y vísceras del mismo. Dentro del criterio ocultista que aquí desarrollamos, no del positivista al uso, que de todas estas célidas cosas se ríe, hay más que motivo para pensar si con semejante práctica, que a nosotros nos parece de la más refinada magia negra y la más antinatural, por tanto, quedarse puede, lo que hacían era suspender la evolución ulterior de aquellas almas, que merced a la conservación mayor o menor de los cuerpos físicos respectivos quedaban así como atadas y retenidas en esferas vecinas a este bajo mundo. Semejante estado de suspensión de la marcha ascensional de las almas, que corren siempre parejas con la destrucción conjurada de los cuerpos de carne, debió de equivaler en un aspecto al fenómeno del tránsito de la larva crisálida, fenómeno en el que no hay tampoco putrefacción, como hemos visto, y en otro, al estado de esos cadáveres que, lejos de descomponerse, son hallados a veces dentro de sus tumbas en conservación tan perfecta que les han crecido el pelo y las uñas, y hasta han mostrado coloración en sus mejillas, gracias a continuar en ellos con más o menos dificultades la circulación sanguínea, alimentada etéreamente, a través de las paredes de la tumba, por los más aterradores fenómenos del vampirismo, que descritos quedan en el capítulo Los espíritus vampiros, de Páginas ocultistas. En resumen, que, en san ocultismo, la completa liberación del alma presupone como condición indispensable la no menos completa descomposición del cuerpo, y que todo cuanto de un modo u otro impida o retarde esta liberación también de los átomos físicos por el cuerpo aprisionado, a más de ser una operación necromante, impide o retrasa semejante liberación, como la retrasan las evocaciones que se hacen de los muertos en las sesiones espiritistas, los duelos excesivos, y, en general, todo conato de comunicación con los que se fueron, salvo la nacida del amor que es superior a la muerte, y del recuerdo santo de su obra y de los buenos ejemplos de su vida, retrasa, décimos, a las almas en la senda ascendente de la liberación, como perturban e incapacitan el trabajo de la madre a las intempestivas llamadas y lloros de su hijo. De aquí, repetimos, la impropiedad del símil de la mariposa de Psiquis y cualquier otro que tomemos de la vida de los insectos. Seres estos menos evolucionados en la escala orgánica, no pueden ser comparados con los vertebrados, que se hallan por cima, y en especial con el hombre, cuyas metamorfosis son psíquicas y no físicas, y cuya última transformación no es ya la mera tisis de la crisálida en su capullo, ni la partenogénesis de insectos como la abeja, ni la reproducción por segmentaciones de los seres más ínfimos de aquella escala, como los paramécidos, sino la ley geométrico-simbólica del conjugado armónico que damos en el último capítulo de nuestra simbología arcaica, ley que en la revelación da la razón inversa eternamente existente entre el alma y su cuerpo, y por virtud de la cual para que aquella alcance la apoteosis triunfal de su cíclica carrera es preciso que se reduzca a nada o cero el cuerpo de carne que aquí la retenía, como le es preciso al prisionero, para poder sentirse en libertad plena y absoluta, que sean rotos los eslabones de su cadena y deshechas las paredes de su calabozo, en términos de no poder ser vuelto a ellos aunque por alguien se pretendiera. Ni puede darse, en fin, por ganada una campaña hasta reducir a la más completa inanición al enemigo, ni por terminada una obra, y no hay obra más grande que la salvación del alma, al decir de las religiones todas. Hasta que no es retirado el último andamiaje, barrida la última escoria y entregada a su legítimo dueño, aquí el Espíritu Supremo que el alma cobija, la llave del edificio, el palacio del alma, el místico castillo de la joyosa guarda del mito caballeresco. El templo del Dios vivo, antes ocupado por meros albañiles. Sí, como inspiradamente dijo San Agustín, el grano de trigo ha de morir previamente, para terminar y multiplicarse, mal puede nacer el alma a la vida superior del mundo de los ginas si antes no se corrompe su cuerpo, su cubierta, su cárcel, y mal puede alejarse tampoco de este mundo inferior en el que fuese efímero peregrino errante cometa, mientras le quede más o menos subsistente un lazo siquiera de los de la antigua conexión, una cadena sola, como la que aún queda, sin duda, en los primeros momentos de la muerte, cosa que experimentalmente
solamente puede comprobarse que queda en algunas momias célebres. ¿Conocéis, lectores, el caso de la famosa momia egipcia llamada de Catebel, con ese vivo prodigio muerto que aún admiran los visitantes del British Museum? Para quienes ignoren el caso, diremos, extractándolo de periódicos tan serios como el Times, que cierto arqueólogo inglés de principios de este siglo envió, entre otros hallazgos suyos en el país de los faraones, la lujosa momia de una princesa de la más antigua dinastía, y cuya belleza aún parecía conservarse como en sus ya archiseculares y pasados días. Para colmo de la maravilla diríase que ella conservaba como resto de voluntad, y semejante voluntad se manifestó desde el primer momento en que viese profanado su sacro retiro por la insana curiosidad de la ciencia europea, pues que desde el punto y hora en que se pretendió sacarla de allí, los casos extraños de desgracia se sucedieron sin interrupción en los obreros que la extrajesen, en el sabio profanador de aquel recinto, en los conductores de ella para el embarque y hasta en el buque mismo que la trajese a Europa. Todos fueron en torno de la irada momia catástrofes y más catástrofes, aún después de instalada en la sala que hoy ocupa, y donde, por extraño contraste, que recuerda poco más o menos a la magia de Asclepios, Trofonio, Lourdes y Limpias, parece que opera curaciones maravillosas entre sus más fervientes admiradores, que acuden a contemplarla y a sentir su protectora presencia, como si realmente estuviese aún viva. Y es tal la concatenada serie de las diarias maravillas de protesta de la momificada joven princesa, que según parece, y en previsión de males mayores, se trata seriamente de restituir al reposo de su egipcio retiro. La ciencia oficial, como siempre que se trata de algo que exceda su ceguera de topo en punto a cosas de lo hiperfísico, no ha podido silenciar este hecho, que ha corrido así, como caso curioso, por todas las revistas del mundo, ni menos a explicarle a su modo cretino. Por tanto, ante el dilema de no dar explicación alguna, o dar una explicación ocultista guisa de hipótesis, creo que será preferible esto último. Y semejante explicación no puede ser más sencilla, tras cuanto llevamos expuesto extensamente. La momia del Museo Británico, conservada intacta casi en su cuerpo a través de milenios por la pericia necromante del sacerdocio egipcio de su tiempo, es lo que los libros de caballería llamarían un caso de encantamiento, un caso en el que el alma de la joven en cuestión no ha seguido el ciclo natural de las otras almas, remontando en su psíquica órbita más allá de la región de la luna, que diría Plutarco, sino que ha quedado en un mundo intermedio, el mundo de las aves, de Aristófanes, mundo que, con su nube etérea, cortara antaño las comunicaciones entre el mundo inferior de los hombres y el mundo superior de los ginas. Y si esto no fuese verdad, ha sido creído al menos por los sacerdotes que pintaron con notable esmero láminas como la del papiro número 10.470 del British Museum, que puede verse reproducida casi en la escala original por las notables publicaciones de R.B. Fleming. En efecto, en la pintura en cuestión, sobre la propia momia de un sacerdote y entre jeroglíficos alusivos al caso, se ve, flotando, a la ave dicha, con su faz humana y tostada, como corresponde a las gentes aquellas, que eran siluras, eritreas o morenas, con su expresión y actitud hierática, y con su vuelo protector, que no se aparta un punto de su momia física, y que, por tanto, no puede remontar a los cielos como el fénix de la tradición europea, el lisao de la leyenda china, el ave gatuna parsi y tantas otras inmortales de la leyenda áurea, sino que planea sobre aquella como el ave sobre su nido, cuánto y cuánto no habremos decaído los pueblos europeos, pese a los pujos de una cultura material, que no es, en otro orden de ideas, sino en cultura psíquica, dado que aún nos parece archipoético el simbolismo de la mariposa de Psiquis, simbolismo de insectos, por bajo del egipcio simbolismo de aves, que llevamos visto, otro tanto como lo está este del verdadero simbolismo ario primitivo, que ora fuera solamente matemático, ora vegetal, como en el de la flor del loto, cuya raíz corpórea está en el seno del estanque, sus hojas psíquicas en el seno tranquilo y lunar de las aguas del mismo, mientras que su corola, que es el alma ya libertada, y su perfume, que es el espíritu mismo, se bañan ya bajo los rayos del sol vivificador. Encenagados en nuestros escepticismos, y creyéndonos dichosos en nuestra paupérrima miseria de caídos que están ciegos, pues que perdiésemos el uso de este tercer ojo de la intuición o del cíclope, en el que se podían contemplar estas cosas, ni aun vemos ya la mariposa, esa mariposa que, según ciertos ocultistas, puede ser objetivada en el mundo etéreo y hasta físico, visible por la acción de la magia, tanto de la blanca como de la negra. Y no es lo peor que no la veamos, sino que no queramos verla, cerrando voluntariamente los ojos del alma serias de luminosas verdades, como las que hemos ido presentando amontonadas en las páginas de este sincero libro.
libro que viene a ser un complemento del de Gentes del Otro Mundo y que acaso sea continuado con otro en el que, con toda extensión, se trate de los jinas y las sociedades secretas y los jinas y el espiritismo, pues acaso en parte alguna como en las grandes sociedades secretas o iniciáticas, tales como los hipnósofos de la India, que se burlaron de la locura de Alejandro el Macedónico, los pitagóricos griegos, los sufís persas, alma de toda la ciencia árabe, los drusos y cristianos de San Juan, del Líbano, depositarios del verdadero cristianismo y origen de los hermanos de la pureza, asiáticos y africanos, y de la poderosa orden del Temple. Los Rosacruces, de Fez, cuya doctrina perdura, aunque aparentemente se hayan retirado a ellos del contacto con el depravado mundo. Y, en fin, la masonería del siglo XVII, tan por encima filosófica y moralmente de la vulgaridad mundana, contra lo que ignorantes y malvados pueden suponerse, tienen los casos jinas a centenares en su historia y en sus ritos. En cuanto al espiritismo, doctrina tan reprensible en el empleo de la mediunidad provocada como respetable en su filosofía y en sus manifestaciones espontáneas a través de la historia, él es un archivo insondable de hechos jinas, merecedores de un estudio científico imparcial en el sentido en que hemos insinuado o esbozado los numerosísimos del presente libro. Fin del libro que mata la muerte o libro de los jinas.